Muy buenas noches al Grupo de Instrucción Teológica, aquí reportándonos y también ya integrándonos al trabajo este año. Estamos iniciando el mes de febrero, pero pues yo creo que ya se están acomodando todos en sus diversas actividades y estamos listos para continuar con los últimos temas de acercándonos a la geografía bíblica. Y en esta ocasión vamos a tener la exposición sobre los montes de Israel. Es un tema muy interesante porque ya desde el Antiguo Testamento el salmista decía que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, estamos hablando de una ciudad que está amurallada naturalmente por montes y aparte cada uno de los montes mencionados son lugares donde Dios ha dejado lecciones para su pueblo, donde ha tratado con diferentes personajes y en esos espacios ha dejado pues su huella y se ha dado a conocer. Ya en uno de los salmos también, el salmo muy conocido, el 121, se dice en esa pregunta, alzaré mis ojos a los montes, porque cada monte trae definitivamente un mensaje, pero ninguno de los montes puede reemplazar al mismo Dios, al mismo Señor que se manifestó y que por cierto también se manifestó en el monte Calvario, que es el monte de nuestra salvación. Y bueno, pues yo creo que tenemos muchísimo que aprender y vamos a dejar el lugar a Géser desde la República del Perú, quien estará compartiendo esta semana, no sé si a través del Zoom, no sé si a través de audios, la mecánica que él vaya a utilizar, bueno, va a ser muy propia y vamos a darle el espacio y la metodología también que vaya a requerir. Este es su espacio. Gesser, bienvenido a esto, es tu espacio también, te decimos, y todo el grupo. Esperamos la participación activa para que todos puedan reintegrarse a participar en este tema, los montes de Israel. Saludos. Muchas gracias, Pastor Salomón. Que Dios me lo bendiga a cada uno de los amados hermanos, pastores, profesores de instrucción teológica. En breve momento estaré poniendo la pequeña introducción sobre este tema, sobre los montes de Israel, un tema muy importante que debemos aprender, que estaremos aprendiendo durante esta semana para que podamos hablar sobre qué es los montes de Israel, los montes que fueron relevantes en aquella época, para que podamos aprender un poquito más sobre las Sagradas Escrituras. Buenas noches, les saluda a su hermano y amigo Yeser Marcial Bravo Zúñiga de la República del Perú y hoy estaremos estudiando sobre los montes de la Biblia. ¿Qué podemos aprender de los montes que la Biblia registra? Dentro de la teología bíblica son muchas las cosas que se pueden aprender de estos hermosos lugares. Estaremos hablando sobre el monte Oré o Sinaí, identificado con la montaña que los árabes llaman Jebel Musa, al sur de la península del Sinaí. Oré es el monte de Dios. Para los judíos allí Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiendo. Éxodo 3:1. La evidencia monoteísta afirma que en el monte apareció uno solo, hablando con el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. En el monte Sinaí, Israel aprendió tres cosas: por los mandamientos la santidad, por el fracaso la lección de su propia pecaminosidad y por el sacerdocio y el sacrificio la misericordia de Jehová. El Sinaí para israelita tiene un gran significado espiritual. El lugar donde la presencia del Señor se manifestó llama al hombre para que se acerque más a Él. El monte Oreo Sinaí es el monte de Dios, es donde Dios habló con Moisés, es donde Dios habló con Israel. Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos en piedra. También fue donde Israel se rebeló contra Dios, levantando un ídolo. Y podemos ver que en ese monte transcurrieron muchas cosas. Ahí también Dios dio la primera lección al pueblo de Israel. Moisés, Moisés, aquí estoy.
Quitad vuestros zapatos de vuestros pies, ya que donde estáis pisando es tierra santa. Yo soy Dios, vuestro Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Señor, ¿por qué no escuchas el llanto de tus hijos, esclavos en Egipto? Por supuesto que he visto el dolor de mi gente que está en Egipto, y he oído su llanto provocado por sus capataces, ya que conozco sus penitencias. Por lo tanto, os enviaré a vos, Moisés, ante el faraón, para que vos saquéis a mi pueblo de Egipto. ¿Quién soy yo, Señor, para que me envíes a mí? ¿Cómo puedo librar a esa gente de su esclavitud? ¿Qué palabras puedo decirles para que me escuchen? Yo os enseñaré lo que tengáis que decir. Cuando hayáis traído a la gente, me servirán en esta montaña. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que, y yo estaré con vos. Pero si le digo a tus hijos que el Dios de sus padres me ha enviado, preguntarán cuál es su nombre y cómo voy a responderles. Yo soy el que soy. Vos les diréis, yo soy, me ha enviado a vosotros. La montaña santa está prohibida a los hombres. Sí, y tengo miedo por él. Pues es más que un hombre. Mira. Mira su rostro. Recordemos también que Moisés huyó de Egipto después de haber matado al egipcio y llega a Madián, donde se encuentra con las hijas de Jetro, donde él se casa con una de las hijas de Jetro. Recordar también que Jetro era el sacerdote de Madián. Recordarles también que ese monte donde él habitaba era un monte sagrado para ellos. Recordarle también que Moisés recibe su llamado ahí cuando él se acerca al monte Sinaí para ver si verdaderamente la zarza ardía o no ardía. Entonces ahí Moisés recibe el llamamiento de Dios. Recordemos también que Moisés huyó de Egipto después de haber matado al egipcio y llega a Madián, donde se encuentra con las hijas de Jetro, donde él se casa con una de las hijas de Jetro. Recordar también que Jetro era el sacerdote de Madián. Recordarles también que ese monte donde él habitaba era un monte sagrado para ellos. Recordarle también que Moisés recibe su llamado ahí cuando él se acerca al monte Sinaí para ver si verdaderamente la zarza ardía o no ardía. Entonces ahí Moisés recibe el llamamiento de Dios. Recordar también que a Abraham y a Jacob, él no se presenta con su nombre, solamente cuando recibe el llamado, Moisés le dice, yo soy, es el que te envía. Y de ahí nace la palabra tetragramatón, ¿no? Aparece por primera vez en la Biblia
el tetragramatón hebreo, pero recordemos que el nombre como tal aún se desconoce cómo es su pronunciación. Recordemos eso. Éxodo capítulo 3 habla del llamamiento de Moisés y también la misión que Dios le envía a Moisés realizar. Recordemos que Israel estaba por más de 400 años de esclavitud, bajo el yugo egipcio. Entonces Dios escuchó el clamor y el llorar del pueblo. En aquel momento Dios va a usar a Moisés como instrumento para liberar al pueblo de Israel, para luego más tarde traerlos al monte Sinaí para entregarles pues las tablas de la ley, también entregarles las ordenanzas o las tablas de la ley, las cuales fueron hechas en piedra por la misma mano de Dios. Recordad también que Moisés sube al monte Sinaí para recibir las leyes, para recibir el decálogo o los 10 mandamientos. Al monte Sinaí sube para encontrarse con la presencia de Dios y para que Dios le entregara las tablas. Y se fue ahí con Josué. Josué se queda a mitad de camino del monte para esperar a Moisés. Recordar también que mientras tanto a los pies del monte estaba el pueblo de Israel esperando ansiosamente las leyes de Dios. Pero al transcurrir los días, el pueblo de Israel empezó a desanimarse, empezó a decaer su fe, empezó a decir que de repente Moisés murió o se los comieron los lobos o los animales o los chacales, para que luego le pidieran a Aarón construir pues una imagen para llevarlo pues como su Dios a Egipto, para que puedan volver a Egipto al yugo de el faraón. La multitud de personas que habían salido de Egipto era demasiado. Es por eso que Moisés se cansaba como líder. Y Jetro, al ver eso, le enseña a Moisés la eficiencia en administrar al pueblo, delegando a los más comprometidos con el Señor. Amados hermanos, en hebreo una palabra significa muchas cosas. Luz, rayo de luz, Lucifer, cuerno, todas esas palabras están ligadas. Una de las características que llaman la atención en esta escultura son los 2 cuernos que salen de la cabeza. Los expertos explican que esta representación de algunos personajes de la Biblia era común. Esto era debido a la traducción errónea de una palabra hebrea. Moisés es una obra hecha en la etapa más madura en el arte de Miguel Ángel, porque tiene 2 cuernos. A finales del siglo VI, San Jerónimo de Estridón, padre y doctor de la Iglesia, hizo un monumental trabajo traduciendo la Biblia desde el griego y el hebreo al latín. Cuando San Jerónimo tradujo el Éxodo capítulo 34 y 35, se encontró con una palabra compuesta por las letras KRN. Es importante aclarar que en hebreo no se escriben las vocales, la cual se puede interpretar como Keren, radiante, luminoso, con rayos de luz, o Karan, cuerno. Actualmente la mayoría de las Biblias traducen aquel pasaje de la siguiente manera: y los hijos de Israel vieron entonces que rayos de luz emanaban de la tez del rostro de Moisés. Y San Jerónimo, en cambio, optó por la siguiente traducción: y los hijos de Israel vieron entonces que cuernos emanaban de la tez del rostro de Moisés. Continuando con la enseñanza de los montes de Israel, amados hermanos, buenas noches. Estaremos hablando también sobre el monte Hermón. La palabra de Dios dice en el Salmo 133:3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón es el extremo sur de la cordillera del Antilíbano. Su más alta cima tiene 2.130 metros de alto y el punto más alto dentro de Israel es Mizpe Shelahim, con 2.224 metros de alto. La montaña es el único lugar que tiene nieve en todo el país. La montaña se ha conocido como Baal Hermón, Senir, Sirión, Sion y por Josefo como Monte Líbano. Actualmente los árabes lo llaman Jabel Attaj,
que se traduce como la montaña de nieve. Más de 20 templos antiguos se han encontrado en esta montaña o en sus alrededores. La palabra de Dios nos habla sobre el monte Hermón en el Salmo 133.3. Les voy a leer la versión NBI, la versión internacional, que dice: es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion. Cantares capítulo 4, versículo 8 también habla sobre el monte Hermón. Dice: desciende del Líbano conmigo, novia mía, desciende del Líbano conmigo, baja de la cumbre de la Maná, de la cima del Senir y del Hermón, baja de las guaridas de los leones, de los montes donde habitan los leopardos. El monte Hermón es un posible sitio de la transfiguración, donde Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Santiago el mayor y Juan, en una alta montaña para orar. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8, Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 8 y Lucas capítulo 9, versículo 29 al 36. Posiblemente algunos estudiosos dicen y piensan y creen que es posible que ese fue el lugar donde Jesús se transfiguró. Y un poquito más de información sobre el monte Hermón. Es una montaña majestuosa en la frontera noroeste de Palestina, como lo hemos dicho, contigua a la meseta de Basán y marca el término sur de la cordillera del Antilíbano. Es de 25 a 32 kilómetros de largo de norte a sur y tiene 3 cumbres distintas. La más alta está a 2.804 metros sobre el nivel del mar. Durante todo el año hay nieve en sus cumbres y laderas que están a mayor altura que la ciudad de Dan y que el nacimiento del Jordán. Los sidonios le llamaban Sirión. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 9 lo podemos ver. En Salmo 29, versículo 6 también. Los amorreros llamaban Senir. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 9, puede leerlo ahí. En la Biblia a veces es llamado Monte Hermón. Deuteronomio capítulo 3, versículo 8. Josué capítulo 11, versículo 17. Y Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 23. Y otras veces Hermón. Josué capítulo 11, versículo 3, Salmos 89, versículo 2. Ahora es llamado Jebel Telich, que significa monte de nieve, pero también retiene el nombre antiguo y es llamado Armún o Hermún. Al oriente está muy empinado y le falta vegetación, mientras que en el lado occidental la inclinación es más gradual. Las partes de arriba están peladas, mientras que las partes de abajo tienen muchos árboles. Aquí se encuentran viñas, fructíferas, huertos y campos fértiles. Sobre la montaña todavía hay lobos, leopardos y unos cuantos osos pardos. Cerca de su cumbre y en sus laderas hay muchas ruinas, la mayor parte de las cuales eran templos, y por lo menos una parte de ellos fue edificada a dioses falsos, demostrando que en todas las épocas estos han traído adoradores. Sus brisas frescas, el rocío, las grandes fuentes de aguas que son alimentadas por las nieves que descienden de las cumbres y que durante el verano van hasta Damasco y otros pueblos. Son una gran bendición para toda la tierra de los alrededores. Israel conquistó el territorio amorreo hasta Hermón. Deuteronomio capítulo 3, versículos 7 y 9. Es el límite al norte del territorio conquistado y dividido entre las tribus. Deuteronomio capítulo 4, versículo 48, Josué capítulo 11, versículo del 1 al 5, Josué capítulo 12, versículo 1 y versículo 5, Josué capítulo 13, versículo 5. La mitad de la tribu de Manasés vivió allí. Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 23. Hermón se regocijará en Dios. Salmos 89, versículo 12. El rocío de Hermón es un símbolo de bendición religiosa y lo puede usted observar en Salmos 133, versículo 3. Probablemente Hermón fue el lugar de la transfiguración. Estoy diciendo probablemente, lo vuelvo a decir y recalcar. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 13. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36, donde el muchacho lunático fue sanado. Mateo capítulo 17, del 14 al 21, usted lo puede leer ahí. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29,
y Lucas capítulo 9, versículo 37 al 43. Estaremos hablando también sobre el monte Tabor, una inmensa colina que domina la llanura de Jezreel, situada entre Galilea y las montañas de Samaria. También se dice sobre que este lugar fue también probablemente el lugar de la transfiguración, igual como en el monte Hermón, que piensan algunos estudiosos que también fue donde se ocurrió la transfiguración. El monte Tabor se encuentra en el extremo este del valle Jezreel, 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea. Tiene una elevación de 575 metros de alto. En la Biblia se denota como símbolo de majestad. Jeremías 46, versículo 18. Vivo yo, declara el rey, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, que ciertamente como se destaca el Tabor entre los montes o el Carmelo junto al mar, uno ha de venir. Salmos 89, versículo 12. Recordemos que la batalla de Débora también fue en el monte Tabor. Las tribus israelitas se congregaron en el monte Tabor en la época de la profeta Débora. Los cananeos se reunieron en Jaroshek Jaoyín, probablemente en el lado opuesto al valle Jezreel, y Barak inició el ataque con más de 10.000 israelitas en contra del ejército de Sisara. Parece que la intervención del Señor a favor de los israelitas fue en forma de tormenta, tal que el río Kishón se desbordó y los cananeos no pudieron viajar con sus carros. Jueces capítulo 4 al 5. La tradición, los padres de la iglesia, creyeron que la transfiguración tomó lugar en el monte Tabor, incluyendo Cirilo de Jerusalén en el año 348 después de Cristo, Epifanio y Jerónimo. Eusebio, en cambio, no sabía con seguridad si tomó lugar en monte Tabor o monte Hermón. Una de las razones para identificarlo fue una interpretación errónea de Mateo capítulo 17, versículo 1. Este verso se interpretó como si Jesús llevara a sus discípulos a una montaña aparte, en vez de tomar a sus discípulos por aparte y llevarlos a una montaña. La transfiguración. El monte Tabor probablemente no es el lugar de la transfiguración. 1. Jesús y sus discípulos se encuentran en la región de Cesarea de Filipo, justo antes de la transfiguración. 2. La ubicación general de la montaña no es aislada. Había bastante tráfico a través del valle Jezreel. 3. Un fuerte militar se encontraba en la cima de la montaña y estuvo claramente en funcionamiento durante el periodo asmoneo y el tiempo de la revuelta judía, y probablemente también estuvo en uso en la época de Jesús. Vuelvo a recalcar, hay un gran debate sobre dónde fue la transfiguración, si fue en el monte Hermón o en el monte Tabor. La Biblia no especifica en cuál monte fue la transfiguración. No vamos a ahondar mucho más. Quedamos por aquí para seguir avanzando la clase de los montes de Israel. El monte Hermón, nombre geográfico que significa monte dedicado. Lugar del santuario de Baal y límite norte de Israel. El monte Hermón se llamaba Sirón para los sidonios, es decir, los fenicios, y Senir para los amorreos. Deuteronomio capítulo 3 versículo 9 y el Salmo 29 versículo 6. Ambas denominaciones significan peto, evidentemente por la cima redondeada y cubierta de nieve que resplandecía y brillaba a la luz del sol. Este último nombre aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, aparentemente como nombre de una cumbre adyacente al monte Hermón. Primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 23, y el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 8. También se lo llamaba Sión, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 48, tal vez por su altura. En una oportunidad se lo llama Hermones. La cadena del Hermón es la rama sur de la cordillera del Antilíbano, que corre paralela a la cadena del Líbano, de la que está separada por el valle de Becá. El Hermón se eleva
2.800 metros sobre el nivel del mar. Es el monte más alto de Siria. Se le puede ver desde el Mar Muerto a 190 kilómetros de distancia. La cadena tiene aproximadamente 45 kilómetros de longitud. Su cima está cubierta de nieve durante las 2/3 partes del año. Las aguas del deshielo fluyen a los ríos de Aurán y son la fuente principal del Jordán. Aunque el monte Hermón recibe alrededor de 60 pulgadas de precipitaciones anuales, como lluvia, nieve o rocío, arriba de la línea de nieve no crece prácticamente nada de vegetación, debido a la ausencia casi total de tierra. Por debajo de esa línea, las laderas de las montañas están cubiertas de árboles y viñedos. En esos bosques hay lobos, leopardos y osos asirios. El registro bíblico alaba el rocío del Hermón, Salmo capítulo 133, versículo 3. Sus leones, Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 8, y sus cipreses, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 27, versículo 5. El rocío que descendía del monte Hermón era considerado como una bendición. Salmo 133, versículo 3. El sitio era lugar sagrado para sus habitantes amorreos, de cuyas manos lo tomó Josué. Tras la conquista, pasó a ser límite del territorio de la tribu de Manasés. Josué, capítulo 13, versículo 8, 11 y 15. En los Salmos, el monte Hermón es mencionado poéticamente varias veces. Salmo, capítulo 29, versículo 6, Salmo, capítulo 42, versículos 6 y 7, y el Salmo 89, versículo 12. Antiguamente, el Hermón abundaba en árboles, los cuales se usaban para la construcción de barcos. Ezequiel, capítulo 27, versículo 5. El monte es importante por varios motivos. Era la frontera norte del reino de los amorreos, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 8 y capítulo 4, versículo 48. Señalaba el límite norte de las campañas victoriosas de Josué, Josué, capítulo 11, versículo 17 y capítulo 12, versículo 1 y el capítulo 13, versículo 5. Siempre se le consideró un monte sagrado. La parte noroeste y oeste del monte Hermón pertenecen al país del Líbano, mientras que la noreste corresponde a Siria. El resto es de Israel. Estaremos hablando ahora sobre el Monte Carmelo. Aquí se aprecia el lado sur del Monte Carmelo, cerca a la costa. El Monte Carmelo fue importante en la antigüedad, actuando como barrera de tráfico a lo largo de la llanura costera. La montaña de piedra caliza mide 457 metros de alto y sirvió como obstáculo para los ejércitos y mercaderes que viajaban al valle Jezreel. El símbolo de belleza en la Biblia es el Monte Carmelo. Es mencionado más veces con respecto a ser un símbolo de belleza y de fertilidad. Tener la hermosura del Carmelo era ser bendecido de verdad. Lo dice el profeta Isaías, capítulo 35, versículo 2. Salomón elogió a su amada esposa en Cantares, capítulo 7, versículo 5, donde dice: tu cabeza erguida como el Carmelo. Pero si el Carmelo se marchitara, sería una señal de un juicio devastador. Nahum, capítulo 1, versículo 4. Se recuerda de la competencia del profeta Elías. Esta es probablemente la mejor vista del área de la competencia de Elías. Asumiendo que la tradición sea correcta, el monasterio de Muragá se encuentra en la cima de la colina, pero la tradición dice que la competencia fue un poco más abajo, cerca a un manantial. Las multitudes israelitas pudieron haber llenado este vasto territorio para ver cuál dios ganaba.
La victoria del profeta Elías, o el profeta de fuego. La estatua en el monasterio carmelita refleja la victoria del Señor sobre los profetas de Baal. Poco después, fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio, el altar y hasta el agua. Elías mandó degollar a los profetas de Baal en el arroyo de Sison. Esto se debió haber hecho mucho antes. Continuamos con la clase y estaremos hablando sobre el monte Gerizim. No te pierdas este estudio. Continuemos aprendiendo un poco más sobre los montes de Israel. El monte Gerizim es uno de los montes más altos de la Palestina central, con una altura de 881 metros a nivel del mar. Está al sur del monte Ebal, del que está separado por un angosto valle. En la salida oriental de este valle estaba la importante ciudad de Siquén. Se llama ahora Jebel Hector y está parcialmente sin vegetación. Moisés ordenó que después que los israelitas cruzaran el Jordán, fueron a Ebal y Gerizim, y que 6 de las tribus, Simeón, Leví, Judá, José, Isaacar y Benjamín, estuvieran de pie sobre las laderas del monte Gerizim y pronunciaran las bendiciones sobre quienes guardaran la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 29, Deuteronomio capítulo 27, versículo del 12 al 13. Los israelitas cumplieron esta orden poco después que invadieron Canaán. Josué capítulo 8, versículo 33 al 35. Se le conoce como el monte santo de los samaritanos. Estamos dejando los mapas, estamos dejando también la ubicación donde están los montes, estamos dejando la explicación de cada monte para que usted pueda escucharlo una y otra vez y luego se estará subiendo a YouTube. Continuamos con la clase esta noche. El monte Ebal en la actualidad se identifica como Jebel Eslamiyeh, situada en el distrito de Samaria. Se halla frente al monte Gerizim, del que le separa un hermoso y estrecho valle, el valle de Siquén, valle de Nablus, en el que se encuentra protegida la ciudad de Nablus, cerca de la antigua Siquén. Tan solo hay vegetación como viñas y olivos en las laderas más bajas, mientras que las partes más altas son bastante yermas y rocosas. Al igual que otras montañas de Samaria, Ebal tiene un núcleo de caliza con una capa exterior de creta. Está al noroeste del monte Gerizim y se eleva a más de 900 metros por encima del nivel del Mediterráneo. Los montes Gerizim y Ebal se hallan al oeste del río Jordán, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29 al 30. Mirando hacia el norte, desde la cima del Ebal, se puede ver la mayor parte de Galilea y también el monte Hermón. Hacia el sur se divisa la región montañosa de Jerusalén y hacia el oeste la llanura de Sarón y el mar Mediterráneo. Levantando la vista hacia el este se puede ver hasta Guarán, al otro lado del Jordán. En cierta ocasión Abraham acampó en el valle que se encuentra entre estas dos montañas, cerca de los árboles grandes de Moré. Génesis capítulo 12, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Moisés les dijo a los israelitas que cuando Jehová los introdujera en la tierra que iban a poseer, tendrían que dar la bendición sobre el monte Gerizim y la invocación de Mal sobre el monte Ebal. Deuteronomio capítulo 11, versículo 29 al 30. También dijo que seleccionaran grandes piedras no labradas, las blanquearan con cal y las erigieran en el monte Ebal. Además tenían que edificar un altar sobre el que presentar sacrificios a Jehová. Moisés también dijo, tienes que escribir sobre las piedras todas las palabras de esta ley, haciéndolas bien claras. Deuteronomio 27, versículo 1 al 8. Cuando Israel cruzó el Jordán, las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí se pusieron de pie para la invocación de Mal en el monte Ebal, y las demás tribus lo hicieron para bendecir al pueblo en el monte Gerizim. Acto seguido se enumeraron las bendiciones que recibirían los que obedecieran la ley de Dios, así como las maldiciones que les sobrevendrían a los que la quebrantaran. Deuteronomio capítulo 27, versículo 12 al 14. Cuando se pronunciaron las maldiciones por la desobediencia, todo el pueblo tuvo que decir amén, es decir, así sea, para mostrar que estaba de acuerdo con el hecho de que los practicantes de iniquidad merecían ser condenados.
Deuteronomio capítulo 27, versículo 15 al 26. Después de la victoria de Israel en Jai, Josué cumplió las instrucciones de Moisés y edificó un altar a Jehová en el monte Ebal. Escribió sobre piedras, quizás las del mismo altar, aunque no necesariamente, una copia de la ley de Moisés que él había escrito delante de los hijos de Israel. Más tarde, enfrente de la congregación de Israel, con sus residentes forasteros, reunida como Moisés había mandado, Josué leyó en voz alta todas las palabras de la ley, la bendición y la invocación de mal, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. La mitad de la congregación estaba de pie frente al monte Ebal y la otra mitad frente al monte Gerizim y el arca del pacto, y los levitas se encontraban entre los dos grupos. Josué capítulo 8, versículos 30 a 35. Las laderas del monte Ebal y del monte Gerizim proveyeron una acústica excelente para la ocasión. Es digno de mención que todos estos sucesos tuvieron lugar en las proximidades del centro geográfico de la tierra de promisión, cerca de donde Jehová había prometido esta tierra a Abraham, el antepasado de Israel. Génesis capítulo 12, versículos 6 al 7. Según la tradición judía, los levitas que estuvieron de pie entre los montes Ebal y Gerizim miraban hacia el monte Gerizim al pronunciar una de las bendiciones a la que el pueblo congregado contestaba amén. Luego se dice que se volvían hacia el monte Ebal para pronunciar una de las maldiciones a la que los reunidos en aquel lado decían amén. No obstante, las escrituras no detallan el procedimiento exacto seguido en aquella notable ocasión. En Deuteronomio 27, versículo 4, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. El Pentateuco samaritano dice que las piedras debían erigirse en el monte Gerizim. Sin embargo, según el texto masorético, la Vulgata latina, la Peshitta siriaca y la Septuaginta griega, la lectura es Ebal. Josué capítulo 8, versículos 30 a 32. Indica que fue en el monte Ebal donde Josué erigió las piedras en las que se escribió una copia de la ley de Moisés. El monte Moria o Moriah en hebreo, ¿no?, ordenado y considerado por el Señor, es el monte al cual, según el Génesis, subió Abraham con su primogénito Isaac para sacrificarlo a Dios. En el último instante, un ángel del Señor detuvo su brazo armado con un cuchillo y le indicó la existencia de un carnero enredado con sus cuernos en un zarzal que fue sacrificado en lugar de Isaac. El monte Moria es identificado en la tradición judía con el monte del... Bueno, estamos casi ya terminando la clase. El último punto que estaremos hablando es el monte de los olivos y luego estaremos dando por culminado la clase, pero antes de culminar usted puede hacer sus preguntas y también estamos reforzando esta clase con algunos videos informativos, con imágenes y con todo lo que usted pueda aprender en esta hermosa noche. Que Dios me lo bendiga desde Perú, su hermano y amigo Yeser Marcial Bravo Zúñiga. El Monte de los Olivos siempre ha sido una importante característica del paisaje de Jerusalén. Está separado de la colina oriental, el monte del templo y la ciudad de David, por el valle Cedrón. Desde el tercer milenio a.C. hasta hoy, esta colina de 884 metros han servido como el terreno principal para el cementerio de la ciudad. La cresta de 3.22 kilómetros tiene 3 picos y cada uno de ellos tiene una torre. El Monte de los Olivos, también denominado Monte Olivete, está ubicado en el Valle de Cedrón, al este de Jerusalén. Según la Biblia, era el lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones e incluso se encontraba allí el día que fue arrestado. Es considerado uno de los lugares más sagrados de Tierra Santa. Allí están ubicadas las iglesias de Getsemaní, Pater Noster y Dominus Flevit. Toman su nombre de los olivos que pueblan sus laderas. En su falda se encuentran los jardines de Getsemaní, donde el Maestro se hospedó en Jerusalén. Es el lugar de muchos eventos bíblicos importantes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se nombra como el lugar desde el que Jesús ascendió al cielo. Los soldados romanos de la 10ª Legión acamparon en el monte durante el sitio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que llevó a la destrucción de la ciudad. En el libro de Zacarías, el Monte de los Olivos aparece identificado como el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Por esta razón, los judíos siempre han intentado ser enterrados en la montaña, y desde los tiempos bíblicos hasta hoy el monte se ha usado como cementerio
para los judíos de Jerusalén. Hay aproximadamente 150.000 tumbas en el monte, incluyendo las de muchas figuras famosas como Zacarías, que profetizó allí, Yad Abashalom, y muchos rabinos desde el siglo 8, 20 y hacia adelante, incluyendo a Abraham, Isaac, Koch, el primer rabino jefe askenaz de Israel. La Biblia nos va a hablar de Moisés, de Elías, de David, de Abraham y de muchos hombres de Dios que subieron una vez a algún monte, porque los montes son como altares para buscar la presencia de Dios. Y debemos subir al monte, al altar de Dios, para buscar más de Dios, para tener un encuentro personal con Dios. Un abrazo al grupo de Instrucción Teológica, saludos a nuestro amigo el joven Marcial Zúñiga, que ha expuesto de una manera resumida, pero muy clara este tema. Quise compartir este mapa que elaboré ahí para que más o menos tengan una idea de los, vamos a decir, unos 12 montes que se mencionan allá y que están ubicados en tierra de Israel. Posteriormente voy a hablar un poquito del monte Oreb o monte Sinaí, pero al no estar ubicado aquí en Israel, vamos a hablar rápidamente mencionando la lista. Ustedes se van en ese mapa del norte, vamos a ir llevando la lista conforme a las manecillas del reloj. Vemos allá el monte Hermón, que está allá mero al norte, está muy al norte, abarcando las partes de, podríamos decir, hacia la parte norte estamos hablando de prácticamente Galilea para el norte. Entonces es importante que captemos estas precisiones. Si lo podemos dividir en tres partes, en la tierra de Galilea al norte, en el centro Samaria y abajo Jerusalén, y así ya vamos ubicándolo, este mapa. Comenzamos en el monte Hermón y vamos, conforme a las manecillas del reloj, bajamos al monte Nebo, precisamente enfrente del Mar Muerto, y allá tenemos abajito del Nebo el monte Abarim, el monte Or, el monte de Seir. Vean, estamos rodeándolo, en el monte de Seir, estamos rodeando Israel. Y luego ya estamos en el sur, recuerden, pasamos el Negev, llegamos a Jerusalén. Aquí está el monte de Sión y el monte Moriah y arribita el monte de Efraín. Si nos damos cuenta, Jerusalén está rodeada de montes. Jerusalén ya es la parte sur, aquí donde está Jerusalén, la capital del gran rey. Está rodeado por los montes de Efraín, Nebo, Abarín, Or, Seir, de Sión y el monte Moriah, que es el monte del templo. Aquí tenemos cómo está rodeándolo, así como dice el Salmo, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Es una especie de valla, protección natural, pero también la tierra de Israel como actualmente se encuentra. Nos damos cuenta que están las cordilleras de montes. Hacia más arribita del monte de Efraín está el monte Gerizim, luego está el monte Ebal, luego el monte Gilboa, el Tabor, y ya te vas a la costa del Mediterráneo con que vamos a terminar, que es el monte Carmelo. El monte Carmelo es muy importante. Allá en el monte Carmelo se va no tanto la parte de Jope, sino hay un lugar que se llama Jafia, no es el mismo que Jope, que va a la costa. Y es muy importante esto del monte Carmelo porque actualmente, por ejemplo, aquí en México, hay un lugar que se llama Ciudad del Carmen. Está tomado precisamente de Carmen. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el monte Carmelo y qué tiene que ver esto? Porque precisamente está basado en el concepto de la Virgen del Carmen o del Carmelo. Esto es algo muy importante porque es ahí en el monte Carmelo donde posteriormente se levantó un templo que era dedicado a las dioses a las profetas de Acera,
los profetas de Acera, y precisamente como un lugar dedicado a sacerdotisas de Acera, y se le llamó, como es del Monte Carmelo, las Carmelitas, porque están en el Monte Carmelo. Es muy interesante porque es una continuidad del culto idolátrico a la Virgen del Carmelo o la Virgen del Carmen, que es la Acera precisamente. Y es interesante eso porque a partir de allá va a partir ese culto hacia varias partes del mundo. O sea que ese conflicto entre Baal y Jehová está todavía presente en el mundo. Es algo impresionante en ese monte, ven, y interesante porque pasa en las costas precisamente porque desde ahí las costas se puede ver. De hecho, ahí está todavía un lugar que es el de las Carmelitas, precisamente un monasterio dedicado a eso, porque todavía está ahí como testimonio y continuidad, o sea, es algo real, es un culto vivo, ¿eh? Bueno, mencioné esto, si ustedes se dieron cuenta, yo hace unos años tenía un poquito de confusión sobre dónde se encuentra el monte Sinaí, y es precisamente lo que me gustaría hablar en el próximo audio para ir terminando. Cuando se dice monte Sinaí, porque estamos hablando de los montes de Israel, uno inmediatamente al pensar que es monte de Dios, bueno, pues está en tierra de Israel. Y aunque en el mapa de la profecía bíblica, la tierra de Israel va a abarcar, el Eres de Israel no es el pedazo de tierra que ahora es, sino que será desde el río grande de Egipto, que algunos piensan que es el Nilo, otros piensan que se trata de otra vertiente del río, hasta el río Éufrates. Toda esa parte será ocupada por el pueblo de Israel como parte de la profecía bíblica, incluso durante el periodo de la Gran Tribulación, después de la guerra del Salmo 83, que se va a ampliar este territorio. A lo que quiero ir, sin embargo, es que el monte Sinaí o el monte Horeb, el monte de Dios, en realidad, aunque se ubica en la península del Sinaí, hay conflictos sobre en dónde está ubicado y nos damos cuenta que no está en la tierra de Israel. Por lo tanto, no entran dentro de los montes de Israel. Ya los montes de Israel los mencionamos en el mapa, cómo va rodeando la tierra de Israel y en especial va rodeando Jerusalén. Pero lo que, eh, lo que quiero comentar es la diferencia en el monte Sinaí con los montes de Israel, aunque es un monte de Dios, porque ahí fueron dadas las tablas de la ley, porque ahí se encontró Moisés, ya lo explicó Géser. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la ubicación sí es un conflicto. Algunos ya piensan que se encuentra en el norte, en la parte en Egipto. En Egipto lo ubican algunas personas, pues poniendo ese monte dentro de la península del Sinaí, que así se le llama, que le pertenece a Egipto, políticamente hablando. Pero hay una ubicación interesante que desde que Helena, que es la mamá de Constantino, ella se emprendió en esa búsqueda del monte Sinaí también, y se identificó desde entonces, desde la época de Helena, el lugar llamado Jabal Musa o Jebel Musa, y que específicamente se encuentra, es un nombre árabe, porque se encuentra en Arabia, y es interesante porque ese monte Musa que está en ese territorio ya ubica al monte Sinaí, o monte Oreb, ese encuentro donde Dios tuvo, o Moisés con Dios, lo ubica en las territorios de Arabia, como lo dice Gálatas también. El apóstol Pablo menciona que cuando hace el contraste entre la Jerusalén verdadera y la Jerusalén que es, vamos a decir, la terrenal, la ubica, que es en el capítulo 4 de Gálatas, pero la ubica ya en lo que es Arabia. Y es interesante esto porque en ese contraste que hace de la Jerusalén terrenal
y la Jerusalén celestial, y pone ese contrastante tema entre Arabia y la capital ahora de Jerusalén. Entonces uno le habla según la carne y otro también según el espíritu. Entonces me parece que esa enseñanza que ahí se menciona ubica al monte Horeb no en Israel, sino en Arabia. Y esto es algo muy interesante para discutir, lo trae a colación el monte, al monte que estamos hablando aquí, que es el monte de Dios, el monte Sinaí o el monte Horeb. Esa precisión la hago para que no vayamos a confundir que el monte Horeb o el monte Sinaí se encuentra en Israel. No se encuentra en Israel, sino que se encuentra ubicado desde Helena, lo ubican ya no en Egipto, sino en Arabia. Bueno, pues saludos y un abrazo a todos.